Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. ¿Ya ha oído ustedes esa frase no bíblica que dice: de todo hay en la viña del Señor? ¿Se la vio? Yo la escuché. ¿Usted cree que sea cierto que de todo hay en la viña del Señor? Es verdad. Vamos a ver en cierto sentido por qué menciono esta frase. Ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a ver un pasaje pues, muy conocido, muy predicado, muy enseñado, muy rico en contenidos, en varios aspectos. Tiene muchos focos de atención que pudiéramos ver en cuanto a personajes, en cuanto a situaciones, en cuanto a eventos. Si se pudiera explicar en partes de cada una, se pudiera sacar una predicación. Es precisamente este pasaje en el capítulo 2, donde Jesús sana a un paralítico. ¿Ya lo tiene por ahí? Síganme con su vista, yo voy a dar lectura, son 12 versículos. Y dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto algo así. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé luz, Señor, nos dé entendimiento, que podamos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, y podamos entender tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Que cada uno tomemos nuestra parte, Señor, y lo apliquemos, Señor, para el engrandecimiento de tu reino. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bien, hermanos, vemos este pasaje que se acaba de leer. Dice que Jesús recién había completado su recorrido por las sinagogas, y leemos el versículo anterior: había estado en las sinagogas, había hecho algunos milagros, ¿sí? Pero ya estaba de vuelta en casa, ¿sí? Y por lo que dice ahí, deducimos que había hecho su casa también, la casa de Pedro. ¿Y se acuerdan de este pasaje de que era la casa de donde hicieron ese hoyo estos hombres que bajaron al paralítico? Era la casa de Pedro. Entonces Jesús había hecho su casa también, la casa de Pedro, era a donde llegaba, ¿sí? Y ya había recorrido las sinagogas, había estado enseñando, ¿sí? Y ya estaba de vuelta en Capernaum. Y la noticia de que Jesús ya estaba en casa
luego se esparció por todos lados, ¿sí? Ya Jesús ya tenía fama, ya conocían de sus milagros, de sus enseñanzas. Entonces la noticia se esparció rápidamente en la comunidad y la multitud fue pronta para reunirse, para congregarse, ¿sí? A tal grado que dice que ya no había lugar ni aún en la entrada, ¿sí? La multitud fue pronto para este lugar, no solamente para ver, sino para escuchar a Jesús, ¿sí? Entre aquellos que tenían grandes intereses o gran interés en ver a Jesús, había 4 hombres que aquí se mencionaron, que traían en una camilla a un amigo, ¿sí? Que físicamente pues estaba impedido para moverse, era paralítico. Y cuando vieron la casa llena de gente, no atinaban por dónde entrar, ¿sí? No había acceso, no les daban acceso, la gente no se movía, estaba lleno, ¿sí? Entonces optaron, dice lo que leímos, por subir al techo, ¿sí? Y abrir un agujero para poder de esa manera bajar a su amigo, ¿sí? O sea, tratemos de imaginarnos ese momento, ¿sí? Imaginen que nosotros somos esa multitud que está congregada, ¿sí? Como estamos ahorita, Jesús aquí está, Jesús, ¿sí? A eso vinimos, a escucharlo, a verlo, ¿sí? Y de repente vemos que empieza a caer paja, barro de arriba, y ¿qué está pasando en frente de Jesús? De repente vemos un rayo de luz que se empieza a transmitir por ahí, de repente un enorme hueco. ¿Usted cree que la gente le estaba poniendo atención a Jesús en ese momento? No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Viendo qué estaba pasando arriba, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Sí? Entonces ven a 4 personas que están haciendo un espacio para después ver bajar a otra persona en una camilla. Imagínense la maniobra, ¿sí? ¿A cuántos les ha tocado cargar a una persona? Aún con ayuda. No es fácil, ¿verdad? Aún así, sea una persona que está enferma, que esté delgadita, esa, imagínense la maniobra, estar en el techo y tratar de bajarlo con cuerdas. Imagínense la escena, ver a esa persona bajar y descender en frente de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, estos 4 hombres eran extraordinarios. ¿En qué sentido? En el sentido que aún el Señor Jesús los conoce. Cuando viene el versículo 5, dice que al ver Jesús la fe de ellos, ¿sí? Pues se maravilló, ¿sí? Y por la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados que son perdonados, ¿sí? Entonces, así lo reconoce el Señor Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús sana al paralítico, sin ninguna duda, ¿sí? Sin ninguna duda, hubo mucho regocijo. Imaginemos que ese evento está sucediendo aquí, y aquí bajó el paralítico, y con la expectativa de que va a ser el Señor Jesús, pues está siendo interrumpido, ¿sí? Y ven a ese hombre postrado que no se puede mover y esperando, porque ya oyeron, ya vieron algunos milagros que Jesús había hecho, ¿sí? Y recordemos que había todo tipo y toda serie de personajes ahí, ¿sí? Estaban los criticones, ¿verdad? Los fariseos, que nada más iban a ver qué falla hallaban en Jesús para culparle, ¿sí? Estaban los discípulos. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces está la situación así, y todos esperando, expectantes, ¿sí? Y cuando sucede el milagro, el regocijo de la gente. Jesús lo hizo otra vez. Jesús sanó a alguien, ¿sí? Y ahí estaban no solamente los amigos de ese hombre, que estaba su familia también. Si era casado, pues era la esposa, si tenía hijos, estaban los hijos. El detalle que había gozo por lo que había acontecido en ese momento, ¿sí? Fue sanado, tomó su lecho y caminando, ¿qué hizo? Se fue, ¿sí? Sus amigos, estos 4 hombres que lo ayudaron a bajar, me imagino que experimentaron una emoción, o la emoción que produce el poder ayudar a alguien. ¿Cómo se siente usted cuando puede ayudar a alguien que está incapacitado, que no
que no puede valerse por sí mismo. No se siente satisfecho, no se siente emocionado de que, bueno, ya hice mi buena acción del día, ¿sí, verdad? Bueno, imaginémonos a los amigos de este hombre en ese estado de emoción, de gozo por poder ver a su amigo por fin de pie, caminando, y lo que produjo en ellos. Esto no solamente se produjo en ellos, sino también en la multitud que estaba en ese momento ahí, que se reunió para ver a Jesús, y ciertamente ninguno de los que estaba ahí quedó decepcionado. A lo que iban, el deseo fue cumplido. Oír, ver a Jesús y ver la manifestación del poder de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Qué le parece la historia? Que ya la había oído. ¿Sí? Pero sin embargo, una pregunta surge en este relato. Y la pregunta es, ¿qué es el nombre y el título del mensaje? ¿Quién lo hizo? ¿Usted sabe quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero no sabe a qué me estoy refiriendo. ¿Qué hizo? ¿Quién hizo qué? ¿Quién lo hizo? ¿Quién arregló el techo? El paralítico se fue. ¿Sí? Los amigos gozándose a lo mejor ni se acordaban de que habían hecho un hoyo de arriba. O a lo mejor Jesús se puso a hacerle de albañil, ¿verdad? Pero ahí no dice. De hecho, ahí no dice quién lo hizo. O la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Quién arregló el techo? ¿Quién tapó el agujero que hicieron ahí? ¿Eh? ¿Te gustaría saber quién lo hizo? A mí sí. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, veamos la otra cara de la moneda, ¿sí? Y descubramos quién no lo hizo, quién no arregló el techo. ¿Sí? Y por eso mencionaba que hay una variedad o tipos de personas y vamos a describir por lo menos 6, ¿sí? Para ver si fueron ellos o no fueron ellos quienes arreglaron este techo. ¿Sí? El primer grupo, los curiosos de siempre. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de que hay gente, es una multitud que está congregada. Y dentro de esta gente congregada y dentro de la viña del Señor están los curiosos de siempre. ¿Sí? ¿Quiénes son? Para empezar, estos son los que no arreglaron ese agujero. Son aquellos que simplemente ven una multitud y deciden arrimarse a ver qué está sucediendo, qué está pasando, por qué tanto alboroto. ¿Sí? Se arriman por un tiempo para ver qué sucede, pero no se involucran. ¿Sí? No se involucran en la obra del Señor, no participan de una manera activa. Nada más está el cuerpo físico ahí presente. Nada más viendo, oyendo, no dice nada. Los atrae la curiosidad, mas no Jesucristo. Ese es el primer grupo. No sé si por ahí ya en alguna ocasión conté esta anécdota o esta historia que se llama ¿y dónde está el conejo? ¿Lo has visto el conejo? ¿No? Me resulta la historia, para no hacerla tan larga y contarla todo, de un anciano que tenía un sabueso, ¿sí? Y un joven de la iglesia recién convertido va a buscarlo porque lo dieron como referencia a él de sabiduría y de mucho tiempo de haber estado ya en la iglesia. ¿Sí? Y este joven va a buscarlo porque quiere cuestionarle el porqué. Hay mucha gente que de repente, pasado el tiempo, se desanima y deja de ir a la iglesia, deja de reunirse. Llega el joven, le hace esta pregunta y cuando termina la pregunta sucede que pasa una liebre, un conejo corriendo y el sabueso de este anciano lo ve y sale corriendo atrás de ese conejo, de esa liebre, ¿sí? A través de las casas había así y empieza a corretearlo, ladrando, haciendo escándalo
Y no pasa mucho tiempo cuando otros carros empiezan a unir a la persecución. ¿Sí? Al oír el ladrido, pues se alborotan también y empiezan a correr juntamente con el otro carro atrás de la liebre. Pasa determinado tiempo y poco a poco de los carros que empezaron a sumarse a esta carrera se empiezan a retirar hasta que al final solamente queda el sabueso, que fue el que vio al conejo. Entonces le pregunta el anciano que si entendió la anécdota y le dijo, pues no. Lo mismo pasa con la gente de la iglesia, los que no tienen puesta su mirada en Jesús, ¿sí? Y solamente oyen el alboroto, se acercan por un tiempo, por el paso del mismo, se van retirando. ¿Por qué? Porque no participan, no se involucran, no hacen nada. Y si eso es así, que no se interesan por Jesús, ¿ustedes creen que se van a interesar por tapar un hueco? No va. Entonces los primeros descartados de la lista, ¿quiénes son? Los curiosos de siguiente. De esos no hay aquí, esos hay en otros lugares. Aquí, de esos no existen. ¿Sí? Vamos por el segundo grupo. Los criticones de siempre. Hermano, no voy a ver el legado. No voy a ver a quién me amudar, ¿no? De los criticones de siempre. Estos tampoco taparon el hueco, estos no lo hicieron. La Biblia no menciona que los escribas, nos enfocamos en esto porque ahí estaban, ¿verdad? Que los escribas ahí presentes no trabajaron en reparar el techo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no eran de esos, sino que su especialidad era totalmente lo contrario. Le voy a invitar a que vayamos a Lucas 11:46 para que veamos lo que les dijo Jesús y cómo los identifica, los define a estos personajes. Y dice, hablando Jesús, y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. ¿Sí? Son este tipo de personas, ¿sí? Los criticones, los que nada más imponen cargas, los que en lugar de decir yo lo hago, reparten el trabajo y no, pues que lo haga otro. ¿Sí? Dice que ellos ni aún con un dedo hacen nada, ¿verdad? Por tocar las cargas que imponen a otros. ¿Sí? La marca característica de estos hombres, de su espíritu crítico, su interés en no edificar el reino de Dios, sino todo lo contrario, echarlo por tierra, solo buscan la atención para sí mismos. ¿Sí? Recordemos cómo los describía Jesús, ¿sí? Que les gustaba llamar la atención en las esquinas de las plazas, ¿sí? Para ser vistos por todos, su forma de vestirse, para ser llamativos. Es este tipo de personas que se caracterizan por esto, por llamar la atención a sí mismos, a su ego, para sentirse bien, para sentirse importantes, para sentirse que valen. ¿Sí? Entonces, este tipo de personas que son los criticones nunca tienen la disposición de trabajar al servicio de Dios. ¿Sí? Pero si ven que alguien quiere hacer algo por la obra del Señor, ¿qué hacen? Empiezan a criticar. ¿Sí? Son esas personas que si Dios a usted le dice o le da algo, le da una palabra, que si usted se la comparte, lo empieza a criticar y empieza a hablar mal de usted también. ¿Sí? Entonces no están dispuestos al servicio de Dios, pero sí están muy dispuestos a criticar el trabajo de Dios y el de sus siervos. Entonces, por consecuencia, en base a la descripción que tenemos de este grupo segundo de personas, están descartados también para saber que no fueron ellos los que taparon ese hueco. Vamos al tercero. El tercer grupo de personas son las del club de Bendíceme. ¿Sí?
Esto tampoco arreglamos el techo. Este grupo de personas son las que solo buscan la añadidura. ¿Sí? Son las que vienen porque alguien erróneamente les dijo: Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, te invito ahí a donde yo voy, ¿sí? Tus problemas se van a acabar, ¿sí? Vas a tener trabajo, tu matrimonio se va a arreglar, y vienen pero con esa idea, ¿sí? Y digo erróneamente porque les presentan antes que al Señor Jesucristo, les presentan las añadiduras. ¿Para qué? Para enganchar a la gente, para que venga en base a una necesidad y por conveniencia a ver qué me pueden dar ahí. Son de los que esperan ser bendecidos, tener la añadidura, pero no quieren pagar el precio. No están lo suficientemente disciplinados para trabajar por su bendición, ¿sí? Y solo buscan de Jesús otro milagro de multiplicación. Son de los que, como dijo el Señor Jesucristo, ustedes no me buscan por lo que yo les puedo enseñar, sino porque traen hambre. Vienen porque aquí van a comer conmigo. ¿Se acuerdan de la multiplicación de los panes? Mucha gente por eso lo seguía. Bueno, de este grupo son los de bendicen. Mientras tenga ya la pancita llena, pase lo que pase, ya no me interesa. Mientras mi necesidad sea suplida, el reino de Dios, pues haya que seguir avanzando, quién sabe qué suceda, cómo se haga, pero no participan, no de él. Entonces, ¿los descartamos también? ¿Verdad? Amén. Tercer grupo descartado. Vamos por el cuarto. El grupo de los que se asombran o se asombraron por el milagro, ¿sí? Por la maravilla que Jesús había hecho. Estas personas son aquellas que en medio del asombro, del entusiasmo de lo que acontece, ¿sí? Ya sea en la vida de otros, en la propia, ¿sí? Es tanta la efusividad de la emoción que se genera un deseo tal por compartir, ¿sí? Lo que sucede, lo que pasa, que van y quieren anunciarlo a toda la gente, que no les permite pensar, ¿sí? En la pequeñez de arreglar un techo. Está más interesado en salir y ir a contar lo emocionado que se sintió y que Dios me habló y que vi esto. Y el techo, ni se acuerda, es una pequeñez, o sea, eso, yo voy por lo grande, lo maravilloso, lo que me hace sentir bien. Y este grupo, lógicamente, también lo sacamos de la lista. Vamos por el quinto, ya nada más nos faltan dos, ¿sí? Para descubrir quién lo hizo. El número 5, el siguiente grupo es el asistente promedio. Es la multitud de gente que escucha aparentemente a Jesús, pero que ni siquiera se mueve para dar camino a quien sí desea acercarse a él. Ni siquiera se mueve para dejar pasar, en este caso, como le llamamos a este paralítico y a sus amigos, y a esto les caracteriza la pura, ¿sí? La poca y nula empatía que pueda tener con alguien. Si estuvieran tan desinteresados, ¿sí? O son tan desinteresados de los demás, de lo que está a su alrededor, que no hacen, ¿sí? Por empatizar con aquel que tiene necesidad, con aquella situación que se requiere, en la cual pueda decir, quiero participar. No hay ese interés, ¿sí? En este caso vemos con el paralítico una falta de compasión,
viendo la necesidad de que querían pasar, no se movieron, nos hicieron a un lado. Fue la falta de deseo de abrir el camino para esta persona que forzó precisamente a los amigos de este paralítico a ir a la parte del techo. ¿Sí? ¿Estos quiénes son? Los asistentes o médicos. Los que nada más están ahí, ¿sí? Pero no hay una empatía por la obra del Señor. ¿Sí? No hay una empatía por el hermano, por la hermana que está pasando una necesidad. Que apenas se acaba la reunión y vámonos. A veces que se quedaron los frijoles puestos en la estufa. ¿Sí? No le preguntan, hermano, ¿cómo estás? No por cortesía, sino realmente por interés, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué te puedo apoyar? Una necesidad que tengas para poder orar por ti. No hay empatía. Lógicamente este grupo también queda descartado, ¿verdad? Y no hay interés por los demás, por menos por tapar una agujero. Número 6, tampoco queda claro que los 4 hombres que fueron los que abrieron ese hoyo, que rompieron el techo, hayan sido los que lo arreglaron. No lo menciona ahí la Escritura. Cuando Jesús viene y la emoción de estar en la presencia de Él nos impresiona, nos entusiasmamos, nos transformamos, ¿sí?, en cristianos encendidos. Sin embargo, cuando el entusiasmo se desvanece, pronto se hace evidente que es mucho más fácil hacer cosas como agujeros en los techos cuando los milagros están por suceder, que arreglarlos después de que el milagro ha sucedido. Muchas veces nos emocionamos, salimos tan emocionados, agradecidos con Dios este primer día de la semana, ¿sí?, con motivación para lo que viene por delante. Cuando llega el lunes, como que la emoción ya se va desvaneciendo, la motivación, el gozo, la alegría. ¿Por qué? Por las situaciones que cada día trae. Como dice el Señor Jesucristo, cada día trae su propio mal. Como que el enfoque ya del día del Señor ya pasó y ahora el enfoque es en el mal que cada día trae y lo que hay que enfrentar. Y ya la motivación se desvanece. Entonces, hemos descartado 6 posibilidades y aún sigue la pregunta. Entonces, ¿quién arregló el techo? Prácticamente ya vimos que todos los que estaban ahí, nadie lo hizo. Yo le voy a decir que la persona que arregló el techo fue y es alguien que sirve a Jesús. Es alguien que sirve a Jesús por causa de quién es Él y no por lo que Él hace. ¿Por quién es Él? Él es mi Señor. Este tipo de personas aprecian el mensaje más que los milagros. ¿Sí? Aprecian más la vida que los panes. Este tipo de personas aprecian más la verdad que la emoción. No le importa ser confrontado con su pecado, siempre y cuando sea una verdad que lo ayude a crecer, a seguir adelante. Es este tipo de personas, ¿sí?, que sí tapan los techos. ¿Sí? Ocasionalmente este tipo de personas se encuentra muy ocasionalmente en las iglesias. ¿Sí? De hecho, pudiéramos decir que es un espécimen en peligro de extinción. ¿Sí? Pocos como estos. Este tipo de personas siempre son una bendición. ¿Sí? Su lealtad, su fidelidad, su humildad, su sujeción son la marca distintiva de estas personas, de estos siervos, de estos hijos de Dios. Cuando la emoción y el entusiasmo general ha terminado, ya sea él o ella, están listos para tomar los pedazos del trabajo sucio para ponerse a trabajar sin que nadie
les esté diciendo qué tienen que hacer. Saben lo que tienen que hacer. ¿Por aquel al que están sirviendo? Siempre nace de ellos el trabajar para Dios. Porque saben, como dice la palabra, que todo lo que hagan dentro de lo que es su vida, todo lo hacen para el Señor, no para ser vistos por los hombres. Entonces, la persona que arregló el techo fue un verdadero seguidor de Jesús, que estaba al pendiente. Sabía y sabe que la cruz viene antes que la corona. Y el Señor Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿dónde qué? Su cruz. Y al final dice el que perseverare, yo le daré la corona de la vida. ¿Qué se entiende? Que primero es la cruz y después la corona. Y también este tipo de personas conoce el significado de la palabra siervo. Finalmente, la persona que arregló el techo, luego de que la multitud se fue, ciertamente amaba a Jesús lo suficiente para pensar que ninguna tarea, por más insignificante que sea, ¿sí?, no tiene importancia para el Señor. Por muy insignificante que sea lo que podamos hacer, el Señor lo va a hacer. Y esta persona lo sabe. Incuestionablemente el reino de Dios avanza con o sin este tipo de actitudes o de personas. Incuestionablemente sigue avanzando con personas que hacen tareas pequeñas. ¿Para quién? Para un Dios grande. Dice el Señor: cuando me has sido fiel en lo poco, no mucho te pondré. Séme fiel en lo poco. ¿Qué es lo poco? Lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué ha puesto en tus manos para empezar tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Sí? Olvídate de los demás. ¿Cómo está tu relación en tu matrimonio? Porque ha puesto un matrimonio para que tú lo cultives, lo cuides. Tus hijos, tu trabajo, ¿sí?, tu iglesia, tus relaciones personales, ¿sí?, con tus compañeros en la escuela, en el trabajo, ¿sí?, con tu responsabilidad como hijo, como padre. ¿Sí? Incuestionablemente, como les menciono de esta manera, el reino de Dios sigue avanzando. ¿Sí? Por eso es importante que atendamos que debemos de hacerlo como para el Señor. Dios necesita la mayor cantidad posible de los que arreglan techos. Gente, como ya les decía, fiel, humildes, leales, que se sepan sujetar, que sepan obedecer a la voz de Dios. ¿Y para qué el Señor requiere de este tipo de personas? Para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Recordemos que Dios nos ha enviado como embajadores suyos, como representantes de Dios aquí en la tierra. A quien la gente va a ver a través de nosotros es a Jesucristo. A través de cómo nosotros actuamos, cómo nos conducimos, cómo hacemos y cómo hablamos. Entonces, este tipo de personas es de las que en verdad ha entendido, ha asimilado y se ha encarnado en sí mismo el Evangelio de Cristo. Se ha revestido de gloria. Pero no de la gloria propia, sino de la gloria del Señor. Este tipo de cristianos es uno que hace del servicio para los demás y para el Señor un estilo de vida. Que no llega solamente a calentar una banca al lugar a donde asiste, sino que está dispuesto a servir. ¿Por qué? Porque tiene un ejemplo a seguir.
tenemos el mejor y mayor ejemplo a seguir. Si queremos saber qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, veamos a Jesucristo. Jesús mismo dice, le voy a invitar a que vayamos a Marcos 10:45. Y Jesús dice de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos va a pedir que hagamos algo que no haya hecho el primero. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Juan 13:15, ¿ya lo tiene? Y dice Jesucristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Entonces, usted identifíquese, usted determine, decida, comprométase. Así es, de los que tapan el techo o de los que no. Pero es una decisión que cada uno debe tomar. En base a eso, ¿usted cree que la bendición de Dios se va a detener? No. Cuando nosotros hacemos la obra junto con el Señor no se da por mal servido. El Señor paga y paga bien. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Permítenos, Señor, ser fieles siervos tuyos, Señor, fieles en lo poco, en lo que has puesto en nuestras manos, Señor, para poder honrar y glorificar tu nombre, y que seas tú, Señor, reflejándote en nuestras vidas, Señor, en donde quiera que estemos, Padre, donde quiera que estemos plantados, Señor, que ahí podamos, Señor, dar fruto. Que donde quiera que estemos, Señor, podamos ser olor fragante, Señor, para aquellos que puedan estar cerca de nosotros, Señor, y ser bendición, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das este día, Señor, de poderte ver, poderte escuchar, Señor, de poder ver los milagros y maravillas que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, podernos gozar, pero sobre todo, Señor, poder estar atentos, Señor, a servirnos unos a otros, Señor, a tapar esos huecos en los techos, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, no solamente por lo que haces, sino por quien eres, Padre, porque tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.